Capítulo 25. La naturaleza. Las leyes de la naturaleza. Os he enseñado a ver a Dios como el todo, como la maravilla sin límite para vuestra concepción mental, como la fuerza que origina el movimiento y la acción en todo el universo, como la vida que manifestándose está tanto en la planta sencilla como en aquellos mundos que giran por millones en el espacio, sin que ninguno de ellos desobedezca la ley que los rige. Esa ley soy yo, es vuestro Dios, es la ley de continua evolución que está maravillando al hombre, dándole amplios campos de investigación que le permiten ir penetrando en los secretos de la naturaleza. Comprended que la ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor para guiar a cada una de sus criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a descubrir que cada cuerpo y cada ser marchan por un camino o trayectoria guiados por una fuerza en apariencia extraña y misteriosa. Esa fuerza es la ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas, concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato supremo. Buscad mi presencia en las obras llevadas a cabo por mí, y a cada paso podréis encontrarme. Tratad de oírme y me escucharéis en la voz potente que surge de todo lo creado, porque no encuentro dificultad alguna en manifestarme a través de los seres de la creación. Lo mismo me manifiesto en un astro, en furor de una tempestad, que en la dulce luz de una aurora. Lo mismo hago oír mi voz en el melodioso trino de una ave, que lo expreso por medio del aroma de las flores. Y cada expresión mía, cada frase, cada obra os habla a todos de amor, de cumplimiento a las leyes de justicia, de sabiduría, de eternidad en el espíritu. Muchos han hecho de la naturaleza su Dios, divinizándola como fuente creadora de todo cuanto existe. Mas, en verdad os digo que esta naturaleza, de cuyo seno han brotado todos los seres, las fuerzas y los elementos materiales que os rodean, no es creadora. Ella fue concebida y formada antes por el Hacedor divino. No es la causa ni el porqué de la vida. Solamente yo, vuestro Señor, soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo lo que os rodea y os envuelve en esta vida es una imagen de la vida eterna. Es una profunda lección explicada con formas y objetos materiales para que pueda ser comprendida. Aún no habéis llegado al fondo de esa maravillosa lección y ha vuelto el hombre a equivocarse, porque ha tomado la vida que lleva en la tierra como si fuera la eternidad. Se ha conformado con tomar de ella las formas, renunciando a todo lo que encierra de revelación divina, lo que es esencia y verdad que se encuentra en toda la creación. No vengo a privaros
de nada de lo que en esta naturaleza he depositado para la conservación, la salud, el sustento, el bienestar y el goce de mis hijos. Por el contrario, os digo que así como ofrezco el pan del Espíritu y os invito a aspirar esencias divinas y a saturaros de fluvios espirituales, no desconozcáis ni os alejéis de cuanto os brinda la naturaleza, ya que así lograréis la armonía, la salud, la energía y por lo tanto el buen cumplimiento a las leyes de la vida. Al ser irracional lo guía el instinto, que es su voz interior, su maestro, su guía. Es como una luz que proviene de la madre naturaleza y que le ilumina la senda que tiene que recoger en su vida, senda también de luchas y de riesgos. De ellos tomad la armonía que con cada especie vive. Imitad la actividad de los que son activos. Tomad los ejemplos de fidelidad o de gratitud. Son ejemplos que encierran sabiduría divina, puesto que son criaturas mías, también brotadas de mí, para que os rodeen y acompañen en vuestro mundo, para que participen de lo que en la tierra he depositado. Los elementos os obedecerán cuando cumpláis con mi ley y me lo pidáis para beneficio de vuestros hermanos. ¿No os he enseñado que hasta los elementos desatados pueden escuchar vuestra oración y apaciguarse? Si ellos obedecen a mi voz, ¿por qué no han de obedecer la voz de los hijos del Señor cuando ellos se hayan preparado? Yo he dado al Espíritu potestad sobre la materia, para que triunfe de las pruebas y llegue hasta el final del camino. Mas la lucha será grande, porque desde que el hombre formó en el mundo el único reino en el que él cree, rompió la armonía que debe existir entre él y cuanto le rodea. Desde su trono orgulloso quisiera someter todo al poder de su ciencia e imponer su voluntad sobre los elementos y las fuerzas naturales, mas no lo ha logrado porque hace tiempo que rompió sus lazos de amistad con las leyes espirituales. Ahora, cuando he dicho a este pueblo que los elementos pueden obedecerle, ha habido quienes no lo han creído, y yo os digo que tienen razón en dudar, porque la naturaleza jamás obedecerá a quienes la desconozcan, profanen o burlen. En cambio, quien sepa vivir de acuerdo con las leyes del espíritu y de la materia, o sea, que viva en armonía con cuanto le rodea, ese, a través de mi vida, se identificará con su Creador, haciéndose merecedor de que los elementos de la naturaleza le sirvan y obedezcan, como corresponde a todo hijo que sabe obedecer a su Padre, el Creador de cuanto existe. Yo no miento ni exagero cuando os digo que los elementos pueden escuchar vuestra voz y obedeceros y respetaros. La historia de Israel quedó escrita como un testimonio de mi verdad, y en ella podréis encontrar cómo 100 veces el pueblo de Dios fue reconocido y respetado por sus fuerzas y elementos de la naturaleza. ¿Por qué vosotros no habíais de serlo? ¿Acaso creéis que mi poder o mi amor por la humanidad haya variado con el paso de los tiempos?
multitudes que escucháis esta palabra, la luz de mi espíritu os baña, mi poder y mi amor son eternos e inmutables. Mas debéis de tener cuidado, oh pueblo de la tierra, porque si continuáis haciendo uso de mis lecciones divinas para provocar a los elementos, si los pequeños conocimientos que tenéis los seguís aplicando mal, recibiréis, cuando menos lo esperéis, la respuesta dolorosa y justiciera. Provocáis al aire, al fuego, a la tierra, al agua y a todas las fuerzas, y ya sabéis cuál será vuestra cosecha si no rectificáis a tiempo vuestras actividades para lograr detener a los elementos desencadenados por vuestra insensatez. Os advierto que estáis llegando a colmar la medida que permite mi justicia a vuestro libre albedrío. Estáis provocando demasiado a la naturaleza, y como sois los pequeños que se sienten grandes, viene esta palabra para advertíos del peligro en que os encontráis. Yo os dije que la hoja del árbol no se movía sin mi voluntad, y ahora os digo que ningún elemento obedece a otra voluntad que no sea la mía. También os digo que la naturaleza puede ser para los hombres lo que ellos quieran. Una madre pródiga en bendiciones, en caricias y sustento, o un desierto árido en donde reine el hambre y la sed. Un maestro de sabias e infinitas revelaciones sobre la vida, el bien, el amor y la eternidad, o un juez inexorable ante las profanaciones, desobediencias y errores de los hombres. Mi voz de Padre dijo a los primeros hombres, bendiciéndoles: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves del cielo y en todas las criaturas que se mueven sobre la tierra. Sí, humanidad, yo formé al hombre para que fuese señor y tuviese potestad en el espacio, en las aguas, en toda la tierra y en los elementos de la creación. Mas he dicho, Señor, porque los hombres, creyendo señorear con su ciencia la tierra, son esclavos. Creyendo dominar las fuerzas de la naturaleza, se convierten en víctimas de su impreparación, de su temeridad e ignorancia. El poder y la ciencia humanos han invadido la tierra, los mares y el espacio, pero su poder y su fuerza no armonizan con el poder y la fuerza de la naturaleza, la que, como expresión del amor divino, es vida, es sabiduría, es armonía y es perfección. En las obras humanas, en su ciencia y en su poder, se manifiestan solamente el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la maldad. ¿Miráis el desequilibrio de los elementos de la naturaleza y el trastorno que han sufrido? ¿Os dais cuenta de cómo sois tocados por sus fuerzas desatadas? Es porque habéis roto la armonía que existe entre la vida espiritual y la material, provocando con ello ese caos en que os vais hundiendo. Mas, cuando la humanidad sea obediente a las leyes que rigen la vida, todo volverá a ser paz, abundancia y felicidad. ¿Cómo van a ser perfectas vuestras obras en la tierra cuando os veo enemistados
con los elementos de la naturaleza, que son los mismos de los que tomáis vida? Mi doctrina no viene a prohibiros que utilicéis los elementos y las fuerzas de la naturaleza, pero viene a ordenaros y a enseñaros a emplearlos para fines buenos. Los elementos de la naturaleza en vuestras manos pueden convertirse de amigos y hermanos en jueces que os castiguen severamente. Ya era tiempo de que los hombres recogiesen el fruto de la experiencia para que no provocaran más las fuerzas de los elementos, porque con toda su ciencia no serán capaces de contenerlos. El árbol de la ciencia se sacudirá ante la furia del huracán y dejará caer sus frutos sobre la humanidad. ¿Quiénes han desatado las cadenas de aquellos elementos sino los hombres? Bien está que los primeros seres hayan conocido el dolor a fin de despertar a la realidad, de nacer a la luz de la conciencia y de ajustarse a una ley. Pero el hombre evolucionado, consciente y desarrollado de este tiempo, ¿por qué se atreve a profanar el árbol de la vida? A quienes piensen que yo castigo a los hombres, desatando sobre ellos elementos de la naturaleza, les digo que cometen un grave error al pensar así, porque la naturaleza evoluciona y se transforma en sus cambios o transiciones, se originan trastornos que son los que os producen sufrimientos cuando no cumplís con la ley, y vosotros lo atribuís a castigos divinos. Ciertamente que en ello está mi justicia, mas si vosotros, seres privilegiados con la chispa divina que ilumina vuestro espíritu, vivieseis en armonía con la naturaleza que os rodea, vuestro espíritu os mantendría elevados por sobre sus cambios, sobre la fuerza de los elementos, y no sufriríais. ¿Qué es la naturaleza sino una criatura grande? Sí, discípulos, una criatura que también evoluciona, se purifica, se desarrolla y perfecciona, a fin de llegar a albergar en su seno a los hombres del mañana. ¿Cuántas veces resentís sus transiciones naturales para alcanzar ese perfeccionamiento y lo atribuís a castigos de Dios, sin daros cuenta de que junto con la naturaleza y con la creación os purificáis, evolucionáis y camináis hacia el perfeccionamiento? Que la paz sea con vosotros.